Hola queridos hermanos y hermanas, un gusto nuevamente saludarles y compartir esta cápsula reflexiva en el año de nuestro gran santo San José, patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta cápsula y hoy estaremos hablando de un punto sumamente importante como todos los que venimos compartiendo en las otras cápsulas. Muy bien, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los puntos que son importantes para la cápsula de hoy. En cápsulas anteriores hemos hablado del silencio de San José como una persona que vivía la obediencia, y en esa obediencia él fue entendiendo su misión, con el cual él se volvió una persona de escucha y podía recepcionar la palabra de Dios. En la cuarta cápsula también hemos hablado del silencio de José, pero que lo llevaba a la contemplación, a ser una persona reflexiva que le ayudaba a él en los momentos difíciles para la toma de decisiones, las decisiones correctas. Y hoy estaremos hablando de un complemento importante que es la oración que San José nos muestra. Entonces vamos a partir de la frase: él consideraba todas estas cosas. Se puede interpretar que es mientras oraba. Si bien en el Evangelio nos habla muy poco de la vida de nuestro querido santo San José y de su manera de obrar, podemos ver que directamente él compartía una acción piadosa. Es decir, él era un judío comprometido y entregado con su creencia y con su fe. Muy bien. Entonces, el Evangelio también nos ilumina en Mateo capítulo 7, versículo 16, donde dice: por sus frutos se los conocerán. Y en el caso de San José, entre sus frutos tenemos que él es conocido, venerado por la Iglesia y es un intercesor eminente para nosotros los católicos. Así que José, vamos a ir entonces aprendiendo esta otra virtud que él tenía en su vida de oración. José oraba desde lo más profundo de su corazón, y en esa profundidad de su corazón también entraba en sintonía con la Virgen María y también con el niño Jesús en lo que era su oración. Vemos más pasajes del Evangelio donde vamos entendiendo por qué él tenía esta vida de oración. Fijémonos en Lucas 2:22, cuando le llevan a Jesús al templo 40 días después de su nacimiento para su presentación. Entonces, él cumple estas acciones piadosas, ¿verdad?, dentro de lo que es la religión judía. También en Lucas 2, 41 y 50 vemos cómo le llevan a Jesús al templo cuando tenía 12 años, en aquella ocasión por la fiesta de Pascuas, con lo cual se entiende que ellos cada año iban por Pascua. Así que el ir por Pascua, si bien era una peregrinación, llegaban al templo, y el templo era un lugar de oración. Así que ahí vamos viendo cómo San José era una persona de oración y que llevaba a toda su familia a orar. Ese es un detalle muy importante. Él no iba por el mero cumplimiento, sino que iba realmente para estar en conversación con Dios, y bueno, a partir de ahí él vivía su oración. Así que José tenía esta actitud de recogimiento, ¿verdad?, de reflexión, de escucha a Dios, y esa forma de vivir y de orar de José empezamos a ver cómo se refleja en su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también lleva una vida de oración y busca los lugares más contemplativos para realizar su oración. En algunos casos,
iba a orar por las noches, en las montañas, y él también necesitaba esa unión, en este caso, con el Padre Celestial. Actitud que Jesús fue aprendiendo de su padre José. Como nos dice también el padre Gasnier en su libro El silencio de San José. José, al ser un hombre de oración, recibe el mensaje de Dios mientras dormía. Y mientras dormía, él podría haber pensado, fue nada más un sueño. A veces pensamos cosas que no tienen ningún sentido, pero él tenía una certeza de que esos sueños eran como una visión de carácter profético, ¿verdad? O sea, había una profecía, algo que se tenía que ir cumpliendo. No era una ilusión, no, y tampoco no le dejaba dudas de que era el mismo Dios que a través de un ángel le estaba dejando a José un mensaje. Entonces, vemos cómo San José, por ser una persona de oración, podía percibir y discernir todo este tipo de situación. También, que es importante para nosotros entonces entender de esta parte de la vida de José como una persona orante. Y bueno, si nosotros queremos ser santos, y San José es nuestro gran santo, debemos imitar su vida. Esa santidad que él la lleva a cabo gracias a su vida de oración, a cómo él reza, para que él pueda así, en esa oración, vivir todos los acontecimientos que Dios le va poniendo en su vida. Así mismo, Alberto, y para complementar un poquito nada más lo que estás comentando, quiero leer un pasaje que es el de Mateo 7:21, donde nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí podemos ver cuán internalizado tenía Jesús las enseñanzas de José su padre y María su madre, que ellos eran un vivo ejemplo de esta frase del Evangelio. Y también que esa oración iba acompañada felizmente de hacer la voluntad de Dios, que nos invita también a nosotros a no solo permanecer de rodillas, sino que también a levantarnos con ánimo y llevar adelante e ir realizando nuestro cometido. Muy bien. Entonces, hay que entender que rezando uno va aumentando su fe, porque la fe es un proceso que se va desarrollando a lo largo de la vida de la persona. Y viéndole a un Jesús contemplativo y con esa vida de oración que resumía en acciones también, podemos entender que esto lo vivía José y María también en su hogar. Por eso José vivía siempre preparado para hacer la voluntad de Dios, porque eso él buscaba en su oración, el deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, aquí viene la primera pregunta de la cápsula. ¿Cuán preparado estás con el hágase tu voluntad y no la mía? ¿Cuán preparado estás tú? Mira, María dio su fiat, hágase en mí según su voluntad. Fiat en latín es hágase. José, nuestro santo, también hizo el fiat, el hágase, y él tomó a María como esposa, fue a Egipto, volvió de Egipto. Bueno, son todos momentos donde él hágase tu voluntad en mi vida. Como así también nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? En el monte de Getsemaní, ahí en el mayor sufrimiento, cuando él deseaba ya renunciar y decirle a Dios: mira, esta copa es terrible para mí beberla, aparta de mí este cáliz. Pero ahí está el fiat de Jesús también al decir: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué
fuerte es esto y qué desafío para nosotros los cristianos realmente también poder encarnar el hágase tu voluntad, Dios, en mi vida, en tu vida. Bueno, vamos entonces a seguir apelándonos. Asimismo, teniendo en cuenta el vivo ejemplo de San José, cómo él permanecía en oración, y esto fue un ejemplo también para su hijo terrenal Jesús. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿llevas una vida de oración? ¿O tu oración es una cortita y tibia y pensás que con esa clase de oración vas a poder cumplir tus frutos o llegar a tus metas ciertamente? También otra pregunta: ¿oramos por nuestro cónyuge para que en nuestro matrimonio se cumpla la santa voluntad de Dios? ¿O le encarcelamos a la voluntad de Dios con nuestro ego? ¿Cómo hacemos esto? Porque de repente tenemos que realizar y practicar el perdón y muchas veces cumplimos esa voluntad del Señor en nuestro matrimonio. Es otra gran pregunta, ¿verdad? O nos encerramos en nuestro capricho y no queremos torcer. Qué difícil el perdón, porque de repente no es lo natural y sin embargo Dios te dice hágase, que es otra voluntad. El hágase tu voluntad en la oración cristiana es tan fuerte y tan central que de hecho el hágase tu voluntad es lo que nos diferencia de otras oraciones orientales del tipo Nueva Era o New Age, donde de repente uno busca la paz interior, ¿verdad? La quietud, un estado de vaciamiento, pero todo aquello es para con uno y no está buscando la voluntad de Dios. Hay algunos que incluso van a decir, no, pero nosotros sentimos la energía, las vibras del universo y dejamos que eso vaya fluyendo. Y cuando decimos que fluya es también decir, o sea, cuando decimos que fluya el universo es como decir que fluya la voluntad de Dios. No. En realidad el universo en primer lugar es criatura de Dios y sin embargo el cristiano busca hacer la voluntad de un Dios revelado, un Dios que se reveló en el Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos se reveló por su Hijo Jesucristo y dejó una iglesia que nos sigue ayudando a través del Espíritu Santo para que conozcamos la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la diferencia de la oración cristiana. Así que le animamos a que sigamos tratando de entender esa voluntad de Dios y sobre todo querer internalizarlo. A ver, en nuestra vida como padres también, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Le estamos transmitiendo a nuestros hijos ese deseo de entender la voluntad de Dios y ser un hijo según como Dios quiere, siguiendo los mandamientos? Porque los mandamientos no es otra cosa que Dios que nos cuida y por nuestro bien nos da. Tal vez al inicio nos parece un poco difícil cumplirlo, pero a la larga van a ver que una persona que sigue los mandamientos de Dios no se mete en problemas como aquellos que encontraron otro camino para vivir fuera del mandamiento de Dios. Y ellos sabrán en qué situación se metieron. Como mefesistas o laicos comprometidos, ¿cómo estamos viviendo esa voluntad de Dios? O como decía María en la lectura de San Mateo, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo pastoral, podemos llevar reuniones, charlas, retiros y tener una excelente retórica, ¿verdad? Y aparentemente convencer, pero nuestra vida es coherente. Se nota en tu vida que hay una coherencia entre lo que rezas y cumplir la voluntad de Dios. Y esto es una pregunta que solo en tu interior vas a poder saberlo, hermano. Y hoy el Señor te está apelando, te está preguntando si realmente estás viviendo según su voluntad
o es tu voluntad maquillada a una supuesta voluntad de Dios? Bueno, ese es un poco el desafío, y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy de San José, ¿verdad? Un santo que en el silencio reflexionaba y quería conocer la voluntad de Dios y vivía según la voluntad de Dios. Su vida era una oración a Dios para cumplir su voluntad. Así que este es el desafío. Si queremos ser santos, debemos ser obedientes con la voluntad de Dios. Ojalá tus hijos aprendan a orar de esa manera, viviendo y viendo tu testimonio como una persona coherente en tu oración y en tu vivir. Así que de repente parece difícil estos desafíos, pero tenemos un gran intercesor en este año especial. Así que todos juntos vamos a decir: San José, ruega por nosotros. Y no se olviden dar me gusta, suscribirse al canal de MFC Arquidiócesis PI y compartir en las redes sociales. Si les gustó esta cápsula, serán más, porque es una manera también de evangelizar. Que Dios les bendiga. Chao.